El último día de clase estuvimos viendo los motores paso a paso y concretamente los tipos de motores unipolares y bipolares. En la última diapositiva recordar que eran los motores bipolares en los que según vemos la polaridad de la bobina cambia, ¿eh? Alternativamente, y por eso se los denominaba motores bipolares, ¿eh? ¿No? Bueno, observad cómo cambia aquí la polaridad en ambas bobinas. Una vez en esta va de arriba abajo y otra vez de abajo arriba, según estén activados los distintos transistores, y aquí pues igual, una vez va de izquierda a derecha y otra vez de derecha a izquierda según estén también activados los distintos transistores. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva, donde vemos los tipos de control, en este caso de los motores unipolares. Los tenemos de paso completo simple. Observamos que si queremos que el motor gire a izquierdas, aquí vemos en esta doble animación como las secciones de las bobinas, primero A, luego la B, luego la C y luego la D, según nos citemos los transistores, hacen que el motor, si nos fijamos en el rotor, que el motor gire en sentido de contrario a las agujas del reloj, ¿no? De izquierda hacia izquierda, ¿vale? Si nos fijamos en un polo norte, por ejemplo, como va buscando el polo sur y el norte, vamos viendo cómo el motor gira a izquierdas. En vuestras diapositivas tenéis los 4 tiempos que aquí se reflejan, pues en las 4 figuras que tenéis planteadas aquí. La secuencia de activaciones la tenéis aquí, primero A, luego B, luego C, luego D. Para que el motor gire a derechas, basta con cambiar la secuencia de activación. En este caso, hacer la contraria. C, vamos a ver, empezaremos por D, C, B, A. La otra era A, B, C, D y ahora es D, C, B, A. Sabes que si lo hacemos así, siguiendo el giro del rotor, vemos cómo ahora gira en sentido de las agujas del reloj, es decir, gira hacia derechas. El polo norte va buscando el sur y el sur el norte, lo veis aquí. Nuevamente deciros que en vuestras diapositivas están los 4 tiempos que aquí se marcan, reflejados de manera estática, lógicamente. Y la tabla de polarización la tenéis aquí. Si empezamos por A, pues habría que saltar a D, C, D, B, A, D, C, B, A, D, C, B, etc. Podemos mejorar, por así decirlo, esta polarización haciendo un paso completo doble, es decir, no habiendo ningún instante en el que no haya ningún bobina polarizada, polarizar todas las bobinas del rotor, ¿no? En este caso, vemos que en cada paso se polarizan dos. En el primer paso AB, en el segundo BC, en el tercero CD y en el último DA, otra vez. Nuevamente vemos aquí el giro a la izquierda y aquí el giro a derechas. Damos cuenta que aquí la polarización, ya digo, en el paso doble, paso completo doble, se hace de 2 bobinas en 2 bobinas. En lo anterior siempre había alguna bobina que estaba sin polarizar. Y también teníamos el medio paso, donde tenemos una vez que en cada paso cambia una vez, no cambian dos, digamos que cambia una vez la polaridad de cada una de las bobinas. Aquí tenemos en este caso 8 pasos, con lo cual la resolución aumenta. Todos estos tipos de control lo aportan no el motor en sí, sino la tarjeta que controla los impulsos que activamos al motor. El motor sigue teniendo los terminales A, B, C, D, ¿no? Y más o menos la secuencia o es A, B, C, D o es D, C, B, A, ¿no? Para que gire en un sentido o gire en otro. Aquí tenemos, veis que ya no son 4 pasos, sino que serían 8 pasos, ¿vale? Haciendo la polarización en medio paso. En los motores bipolares, bueno, pues la polarización ha de producirse cambiando, como decíamos, la polaridad en cada una de las bobinas, ¿vale? Tenemos la bobina 1, la bobina 2, veis que ahí el paso completo, en este caso, sería
primera bobina circulación de B a A, segunda bobina de A a B, primera bobina de A a B y tercera y siguiente bobina de B a A. Lo vemos. Empezaríamos por A a B, B a, B a y A b. Y esto hace que el motor gire, en este caso, como veis a izquierda. Si empezamos la polarización al revés, pues haríamos que el motor girase a derecha. Si aquí teníamos el medio paso, en el cual vamos polarizando una bobina, dejamos de polarizar esa, polarizamos la siguiente, dejamos de polarizar la anterior, polarizamos la siguiente y dejamos de polarizar la anterior. Con lo cual tendríamos 8 pasos y en este caso pues el ángulo de resolución, como veis, es menor. Con lo cual tenemos mayor resolución. Al ser más pequeño el ángulo, tenemos el doble de resolución que por impulso que en el paso completo. Normalmente deciros que el medio paso, el paso completo, lo da la tarjeta controladora, no el motor en sí, porque como veis, el motor realmente es el mismo. Aquí se muestra un motor de pocos polos magnéticos, ¿vale? Concretamente 6 polos magnéticos. Bueno, los motores reales tienen, debido a la configuración de rueda dentala, mucho mayor número de polos, lógicamente, polos magnéticos. Aquí vemos cómo se establecería el tipo de control del motor paso a paso, más o menos por bloques. Por ejemplo, en el motor unipolar tendríamos una tarjeta de control, un bloque de control y un bloque de potencia. El bloque de potencia directamente están los transistores que controlan la secuencia de pulsos a cada una de las secciones de los bobinados. Y el circuito de control es la que controla cómo se realiza esa secuencia de impulsos, si de A a D o de D a A. La entrada a este circuito de control y por tanto a lo que sería el bloque total de un motor paso a paso requiere una entrada de impulsos, el tren de pulsos, que podemos hacerlo a mayor o menor frecuencia dependiendo de la capacidad del motor, y un bit de dirección, donde hacemos que el motor, si este bit está activado, gire en un sentido y si está desactivado, gire en otro. A veces estas tarjetas de control incorporan un tercer bit para habilitar o deshabilitar el motor. Es decir, que si está activado, el motor puede girar en uno u otro sentido y si está desactivado, pues el motor no puede girar por mucho que le metamos impulsos y el correspondiente bit de dirección. Aquí está explicado un poco todo eso, que el circuito de potencia está formado por uno o dos puentes de transistores que actúan como interruptores, como ya dijimos, y que deben abrirse y cerrarse en una secuencia determinada, secuencia que va a generar el circuito de control. Generaría a partir de un tren de impulso y un bit la secuencia precisa en 4 salidas para alimentar las bases o los electrodos de control de los transistores. Bien, puede ser este circuito de control un circuito cableado o bien puede ser, esta secuencia de impulsos puede venir a través de un circuito programable como una tarjeta Arduino, un PLC o cualquier otro tipo de sistema programable. Vemos aquí una ampliación de todo esto, en el sentido de que existen circuitos integrados como el L293 y el ULN2803 que pueden servir como etapas de potencia. En este caso aquí veis dos tipos de estos circuitos. Tenemos aquí el L293 y aquí el ULN2803 que sirven para controlar los motores bipolares y motores unipolares respectivamente. Hay circuitos integrados que en el mismo circuito tenemos todo, la parte de potencia y la parte de control, sobre todo para motores de menor potencia. Es el caso del UCN 5804, que se puede controlar un motor unipolar a partir de una entrada de impulsos y nuevamente, fijamos bien, una entrada de dirección y aquí también, ¿ves?, incorpora una entrada de activación, desactivación, una entrada enable. ¿Cómo podemos identificar los 4 conductores de los motores paso a paso, ya sean motores bipolares o unipolares? Bueno, 4 conductores si es un motor bipolar y bien 5 o 6, como veis en estas dos figuras, si son motores unipolares. Si salen 5 es porque
punto común, terminal común de cada bobina está unido por dentro, ¿no? Entonces tenemos el punto común, que sería la alimentación, y luego tenemos los bordes A, B, C, D. Aquí, como son dos bobinas, pues a la bobina A o la bobina B. ¿Cómo identificar los cables de los motores paso a paso? Los cables en sí, es decir, cuál sería el orden realmente de cara a la generación de esos impulsos, porque si a la hora de generar los impulsos no hacemos la secuencia correcta A, B, C, D o D, C, B, A, sino que hacemos a lo mejor A, C, B, D o A, D, B, C o alguna otra, pues el motor no giraría. En principio, para identificar los cables en los motores utilizaríamos un polímetro por continuidad. Podemos hallar los pares de cables que corresponden a cada bobina. En el motor bipolar de una manera muy sencilla porque están separados, y en el motor unipolar pues tendríamos que observar las resistencias que nos dan en cada punto de conexión para de ahí deducir si estamos midiendo resistencia entre dos extremos de bobina o entre un extremo de bobina y una toma intermedia, ¿no? Claro, si yo estoy midiendo la resistencia entre dos extremos, entre A y C, por ejemplo aquí, el valor sería el doble que si yo mido entre cualquiera AC, A o C y la toma intermedia, que sería la mitad, ¿no? Una vez identificadas las bobinas en sí, ¿no?, para averiguar la polaridad, digamos el orden de secuencia, cuál es A, cuál es B, cuál es C, se puede hacer fácilmente probando, sencillamente probando. Es decir, si conectando de una manera no funciona en el sentido de giro deseado, simplemente invertimos los cables de una de las bobinas. Esto es en el caso de motores paso a paso bipolares, estaríamos aquí, ¿vale? Entonces probaríamos a meter la polaridad de las bobinas, ¿no? Conectando de una manera no funciona en el sentido deseado, simplemente invertimos los cables de una de las bobinas. Aquí meteríamos los tres impulsos, el correspondiente de las dos bobinas. Si vemos que no funciona, se invierte una de ellas y así de sencillo se realizaría la conexión del motor bipolar. En el motor unipolar es un poquito más complicado, ¿no? Como hemos dicho antes, mediríamos la resistencia entre pares de cables. El cable común será el único que tenga la mitad de resistencia y el resto de los cables. Y una vez que identificamos el cable común, aplicamos un voltaje a ese cable común, generalmente 12 voltios. Seleccionamos un cable y lo conectaremos a tierra, por ejemplo. Vamos a suponer que a este le vamos a llamar el cable A. Eso sería arbitrario porque a partir de ahí ya la secuencia sería la que elegiríamos. Manteniendo el cable A conectado a masa, habría que probar cuál de los tres cables restantes provoca un paso en sentido antihorario, al ser conectado también a tierra. Este cable entonces sería el B. Manteniendo el cable A conectado a tierra, probar cuál de los dos cables restantes provoca un paso en sentido horario al ser conectado a tierra. En este caso sería el siguiente caso de polarización, porque en un sentido habíamos visto antes que va de A a B y en otro sentido de A a B. El último cable sería el cable C. Para comprobarlo basta con conectarlo a tierra, lo que no debería generar ningún movimiento, debido a que es la bobina opuesta a la A, ¿vale? De manera que aquí está un poco expresada la secuencia, no debéis de olvidarlo, porque bueno, aunque lo hagamos una práctica en torno a esto, es posible que el próximo curso tengáis que trabajar con motores paso a paso de manera real y tengáis que saber o intentar identificar cuál es la secuencia de los cables, ¿eh? Entonces ya sabéis, el cable común a positivo, elegimos uno que la llamaremos A y lo llamaremos a negativo, y luego probaremos con los otros tres. Elegiremos uno de ellos y cuando eligiendo uno de ellos el motor provoque un salto en un sentido, pues antihorario, por ejemplo, ese puede ser el B. Y si de los otros cables que quedan, uno de los dos dará un salto en sentido contrario, sería el D. El otro no va a dar ningún salto, realmente, ¿vale? Y de esa forma podríamos determinar y establecer cuáles son la denominación de los cables A, B,